y testada y centroidal, el momento del centro de masa, de una biela de 4 kilogramos, se suspende horizontalmente por medio de una cuerda, por medio de una cuerda en A, y se apoya en otro extremo B mediante un sensor piezoeléctrico. Es un instrumento utilizado para la medición de fuerzas. Bajo estas condiciones de equilibrio, o estando esta pieza en equilibrio, la fuerza que indica en el aparato, ¿verdad?, en el sensor, es de 14.6 newton. Si bajo estas condiciones, ¿verdad?, se tiene 14.6 newton, después en el instante que se corta la cuerda, ¿verdad?, aquí tenemos la cuerda, se corta, el sensor cambiará su valor de 14.6 a 9.3 newtons. Entonces, se pide que se determine el valor de I testada dentro de la masa G. Se considera que el apoyo en B no se mueve, ¿verdad?, no se patina, y que en unos instantes, aquí en este punto B, el cuerpo rota, ¿verdad?, y no se desliza en esta zona. Por eso dice que el apoyo B no se mueve, o no hay movimiento en este punto. Entonces vean cómo tenemos una figura geométrica con secciones transversales en esta zona que van variando por esta parte sumida, ¿no? Así que está sumida, o sea, no es maciza, sino que tiene aquí, va variando la sección en toda esta zona. Aquí tenemos más bien la biela en dos partes, porque aquí hay una unión. La biela se une en esta zona mediante dos tornillos. Esta parte, esta C, elemento en forma de S, se une al complemento de la biela por medio de tornillos, ¿verdad?, o tornillo y tuerca. Vean cómo tiene la figura geométrica. Las formas geométricas son bastante complicadas, incluso maquinados, y aquí tiene unos metales antifricción, ¿verdad?, para el mantenimiento de la biela dentro del pistón. Y todo esto, toda esta forma, la hace complicada como para nosotros, que nosotros quisiéramos aplicarle fórmulas o integraciones. Entonces, el momento de inercia se calcula de esta forma. Entonces aquí tenemos el cable, como dice, el sujeto, ¿verdad?, a un elemento fijo. Y aquí tenemos un instrumento de medición. Es un sensor piezoeléctrico, muy sensible, ¿verdad?, que en el momento en que está así, en estas condiciones, pues se encuentra estático. En condiciones estáticas de marca de 14.6, ¿verdad? Y después de pronto se corta, y en el instante, exactamente en el instante que se corta, este elemento tiende a rotar en este punto y a rotar en este punto, y ya no estar apoyado en A o sujeto a A, pues evidentemente aquí va a dejar de ejercer la vibrapresión, baja de 14.6 a 9.3, entonces hay que determinar el momento de inercia. Por eso les comentaba que además de este elemento, pues los engranes y las poleas, sobre todo los engranes o los engranes que forman parte de un reductor de velocidad, o como en el caso de nuestros ejemplos anteriores, que llevan junto a ellos un tambor o un volante de inercia, pues se manejan en las mismas condiciones. Entonces, tenemos dos condiciones, una condición estática y una condición cinética, dinámica, ¿no? Más bien. Vamos a ver, veamos lo que pasa en movimiento que tiene nuestro cuerpo. En el momento que se corta,
nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra barra tiende a girar en sentido contrario, nuestra biela tiende a girar en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj con respecto a este punto B. Pero veamos nosotros, por fin de cuentas, nuestra biela, el conjunto, ¿verdad? Porque no es homogéneo, está conformada de dos partes y en dos partes y además unida por varios elementos, ¿no? Entonces el centro de masa no se encuentra a la mitad. Es más, no hay ni un centro geométrico porque la geometría es elaborada, ¿no? Por lo tanto, el punto G se encuentra desplazado más cerca de la parte izquierda para poder compensar la masa, la mayor masa que hay del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Qué distancia es? Es una distancia R con respecto al punto B, ¿no? Si consideramos este punto de pivoteo, a una distancia R se encuentra. Entonces, tenemos en el momento en que se corta el material, ¿verdad? Aquí no hay ninguna tensión porque se corta, pero sí hay el efecto de un peso. Y al ejercerse ese peso se aplica una fuerza de 9.3. O hay una sensibilidad aquí de una fuerza de 9.3 newtons. Yo lo pongo del lado derecho, va a girar antihorario, va a generar una aceleración angular al momento de inercia y alfa del lado derecho, ¿verdad? Esto sería en sentido contrario de la velocidad del reloj. Además de que el centro de masa va a experimentar una aceleración porque el punto G se va a mover. El punto se va a mover y nuestra masa va a tender a ser acelerada hacia abajo, tendrían entonces de esta forma un momento efectivo, ¿verdad? I por alfa y una fuerza efectiva M por A. Para manejarlo el principio de D'Alembert y hacerlo equilibrio dinámico no debe haber nada del lado derecho. Por lo tanto, el par de efectivo lo paso del lado izquierdo en sentido contrario, ¿verdad? En lugar de ser antihorario, ahora es horario, y testar alfa. Y el efecto de masa por aceleración hacia abajo lo paso del lado izquierdo hacia arriba y se convierte en fuerza o vector de inercia. Momento par de inercia y fuerza o vector de inercia. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Con todas las fuerzas, esto es igual con cero y tenemos un equilibrio dinámico. Entonces tenemos este sistema y ahora vamos a calcular bajo estas condiciones la distancia que hay de B a G, esta distancia R que desconocemos. Porque la vamos a necesitar, ¿no? Entonces, hay que saber efectivamente dónde se encuentra el punto G para poder hacer nuestros cálculos. Y eso nos va a dar las condiciones de equilibrio. Entonces, por un lado tenemos suma de momentos con respecto de G. Estas dos fuerzas, ni la de fuerza de inercia ni el peso, que en el momento lo único que va a provocar momentos es la fuerza, con una distancia R, antihoraria positiva, menos I alfa. Bueno, le pusimos sentido, le puse sentido horario. Y alfa es positiva, entonces la otra será negativa. Esto es igual con cero, ¿no? Pone igual con cero. Ahora, al despejarlo, me queda que
¿no? El momento de inercia es igual a 9.3 radios sobre alfa. De esta forma, podré conocer yo y alfa, ¿verdad? Si hago la suma de fuerza en Y, nada más tengo tres fuerzas, dos hacia arriba y una hacia abajo. Entonces, las dos de hacia arriba, para la convención, serían positivas. El par de inercia y el valor de 9.3 en el instrumento. Y el peso es igual con cero. Entonces, la aceleración del centro de masa, despejándola, me da como resultado, sustituyendo el valor de la masa, evidentemente, le da un valor de 7.48. 7.485 milésimas de metro por segundo al cuadrado. Ahora bien, pensamos que la aceleración atestada, como es un movimiento de rotación no centroidal y se genera una aceleración tangencial, esta aceleración es de tipo tangencial. Por eso es que la aceleración en el centro de masa es igual a alfa por R. Ahora vamos a ver nuestras condiciones estáticas. Tenemos la fuerza, que es diferente, no es de 1.3, es cuando se mantiene la cuerda tensa. El peso. Una distancia X a la línea de acción de T. O el punto A, ¿verdad? Entonces tenemos tres fuerzas verticales en el momento en que está en condiciones estáticas. Entonces, en la suma de fuerza Y tenemos dos hacia arriba, positivas, y una que es el peso negativa. Sustituimos los valores de F y de W para encontrar el valor de T que se despeja de la ecuación. Y la tensión resulta ser de 24.6 Newton. En la suma de momentos en A, yo tomo momentos con respecto al punto A. Entonces voy a involucrar nada más los momentos de W y de F. Y de esa forma, en los momentos, la palanca que genera el momento con W me va a arrojar el valor X. Un valor definitivo para determinar la distancia R del primer diagrama. Entonces F por punto 35 menos W por X es igual con 0. Eso se saca de la suma de momentos con respecto de A. Y véase que es en equilibrio, ¿verdad? Que despeja el valor de X y se hacen las operaciones pertinentes. Dando el valor de X de punto 13 o punto 130 o 130 milésimas de metro. Entonces R es la resta de la longitud total de la leva de punto 35 menos punto 13. Eso nos da el resultado de punto 22 centésimas de metro. Por lo tanto, ¿verdad? Alfa es igual a la aceleración entre R y el entrenador de alfa. Entonces podemos sustituir ya en la ecuación que manejamos. Y se terminó al principio, ¿verdad? Entonces,
El momento en este centro radial sería 9.3 por el radio entre alfa. 9.3 por el radio entre alfa. Y de esta manera se encuentra que el momento de inercia centro radial es de 60 milésimas de kilogramos por metro cuadrado. ¿Hay alguna duda? Profe, a mí no me quedó muy claro por qué pone en el primer diagrama hacia arriba los... mm, en esa parte. ¿Por qué no pongo hacia arriba qué? ¿Estos vectores? Ajá, porque se supone que se está cortando la cuerda, entonces como que mi lógica diría que pues todo va hacia abajo, pero ahí no. Ya. No, es que a lo mejor no, no me escucharon algunos. Pero no, con todo gusto se lo repito. Mire, entonces tenemos una leva que es, vamos a llamarla así en forma general, pues que se tiene forma así, ¿verdad? Pero aquí se une, aquí tenemos la otra parte, y hace esto. Aquí tiene adentro, está perforada y tiene una forma medio rara. Entonces, tornillos. Entonces el diagrama de cuerpo libre me dice que, bueno, en alguna parte de esta biela, pues, vamos a decir por aquí, hay un punto G. Entonces se considera concentrar la masa y el radio cero, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo la cuerda, ¿verdad? Y se corta, al cortarla esta tensión vale cero. Pues que no hay nada ahí, ¿no? No, de hecho la quito. No debe existir, no hay nada ahí. Pero digamos que vale cero esa tensión. Entonces el peso, que aún no sé por dónde queda, que lo que sí sé es que el peso va vertical y hacia abajo, ¿no? Entonces W, pero no cae en esta parte porque hay una reacción de 9.3. Bueno, sí cae, pero más bien pivotea, ¿no? Newtons. Ahí tenemos. Y esto va a provocar al cuerpo, ¿verdad? Precisamente en este centro de masa, que como el punto G se está moviendo en ese instante al cortar la cuerda, va a tender a pivotear un pequeño instante para poderlo ver. Infinitesimal, pues este se va a desplazar, o esa va a desplazarse de acuerdo a la segunda ley de Newton, masa por aceleración del centro de masa. Y además, como está girando con respecto a un punto, pivotea aquí, ¿verdad? Punto B, pues va a generar esto de aquí, ¿no?
Para dejar todo esto en cero, este lo paso al revés. La lado izquierdo de la ecuación, masa por aceleración, y este es que horario lo pongo pues antihorario, ¿no? Y testada alfa, y esto automáticamente del lado derecho aparece, ¿no? Desaparece. Pues que me queda MA hacia arriba y alfa antihorario. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, ¿por qué aquí en este diagrama la fuerza en el punto B dice que es de 9.3 y en el que está abajo creo que dice que es de 14. No sé, no recuerdo bien. 14.6. Porque inicialmente se encuentra el equilibrio, ¿no? Por eso lo leí detenidamente y lo pensé sobremanera, ¿no? Al inicial. Originalmente se coloca aquí en condiciones de equilibrio, se sujeta con un cablecito y se hace descansar este extremo de la biela en este instrumento de medición. Está sintiendo aquí la presión, ¿no? Es un instrumento muy parecido bueno, les digo, son durómetros en la industria manejamos durómetros, pero es un pernito aquí, ¿verdad? Con una gomita que se va penetrando y al penetrar genera una presión en un mecanismo, un muelle, ¿verdad? Y va generando una carga aquí, que es el punto 3, en el momento en que se está en equilibrio. Si se corta, obviamente al cortarse, comienza a girar en este punto y esta cantidad de 9.3 varía a 14.6, son datos que se dan experimentalmente. Pues que en este caso utilizamos 9.3 para determinar el valor de R y el del momento de inercia que andamos buscando. ¿Okay? Y encontramos estos valores, ¿sí? La aceleración. ¿Sí? Por eso es que tienen los valores cuando el bloque está estático y cuando se rompe, pues obviamente aumenta un poco aquí la... Ok, gracias, profesor. Sí, más bien al revés, perdón. Cuando está estático es de 14 y cuando se rompe disminuye. Lo dije al revés. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver el otro problema. Nos vamos rápido, pues porque no tienen que escribir nada. Aquí ya está todo, ¿verdad? Y cualquier presentación ya lo harán extra, ¿no? Ya tendrán que dibujar, todo esto se los voy a compartir, ¿no? Bien. Ahí lo tenemos. Sigamos con otro problema. Primero tenemos el problema de un sistema de frenos, pero ahora es diferente, ya hicimos un sistema de frenos, donde consideramos el coeficiente de fricción en un tambor de frenos. Aquí también un sistema de frenado, pero veamos cómo es tan diferente al anterior. Entonces dice el problema número 8. Tenemos un cilindro homogéneo de 100 kilogramos. Así nos dice el enunciado. Y gira con una velocidad angular de 150 RPM. Aquí lo tenemos. Está girando a 150 RPM. Pero aquí, ¿verdad? Mediante un sistema de palancas, que está representado esquemáticamente, ¿verdad? En la realidad, el sistema de frenos es un poquito con formas más elaborado, ¿no? Tenemos la distancia del centro de rotación A de la palanca, tenemos una zapata, ¿verdad? En este punto, o le llamamos B, ¿verdad? O C, el punto, para identificar la zona. Y se le aplica una fuerza a la palanca AB, el extremo B, para que presione mediante
esa pequeña zapata o pasta, ¿verdad? Para el frenado, para hacer detenerse a este disco. Entonces nos dice que si le aplica una fuerza P por medio de la palanca, va a provocar que la velocidad angular del cilindro homogéneo disminuya uniformemente a 50 RPM. Esto quiere decir que varía de 150 RPM al aplicar la fuerza P. El disco va a disminuir gradualmente. Si esta presión se hizo de manera constante, va a hacer que disminuya uniformemente a 50 RPM en un tiempo de 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Que apretamos la palanca y durante 4 segundos no la soltamos. Después de eso la soltamos y vamos a ver que va a disminuir la velocidad. Entonces aquí tenemos nuestro mecanismo, sistema mecánico. Tenemos nuestra palanca apoyada o pivoteada en A y soportada en esta sección del disco. La omega es de 150 y el radio es de 20. Veamos el análisis cinemático. La omega inicial de 150 se convierte en 15.7 radianes al segundo y la omega final, que es cuando disminuye de 150 en 150 o 150 a 50, con la misma ecuación, 2pi n entre 60, se encuentra el valor de 15.7 y cuando manejamos, perdón, de 150, de 15.7, cuando es de 50, la final es de 5.3 radianes sobre segundo. Entonces, con nuestras condiciones de omega es igual a omega inicial menos alfa por el tiempo, como la variación debe ser constante, porque la carga es constante, entonces podemos despejar el valor de la aceleración angular. Pero igual la diferencia de velocidades angulares sobre el tiempo. Al sustituir, ¿verdad? Y poner valor de 4 segundos, nos da la aceleración angular en ese intervalo de entre 150 y 50 de 2.62 radianes sobre segundo. A ese alrededor está disminuyendo la velocidad angular del disco. Esa es la aceleración angular. Nótese que en la ecuación agrego el signo negativo porque estamos hablando de una variación de 150-50, una disminución en una variación de velocidades. Aquí tenemos el valor de alfa. Ahora vamos a ver el análisis estático de la barra. ¿Por qué es estático? Porque aunque el disco esté girando y se detenga, durante ese recorrido, ¿verdad? Y le aplicamos la fuerza P, pues la longitud no varía, ¿verdad? Esas longitudes que vemos ahí y los puntos ligeramente desplazados, pero de manera microscópica, no se dan cuenta de la variación que existe entre el punto A y el punto P, ¿verdad? Donde se encuentra aplicada la normal. Entonces el diagrama de cuerpo libre se establece de la siguiente forma. Tenemos la barra, evidentemente tiene un peso que no se coloca porque no nos dan el valor de la masa, ni la ubicación, no nos dice si la palanca es homogénea o no. Entonces se considera como un cuerpo el cual vamos nosotros a considerar que, aunque no tiene el peso, si yo imagino al punto G aquí a la mitad, y imagino una W que no existe, pero debe de existir, esto va a provocar que la barra se caiga. No se cae porque existe aquí un punto que lo va a detener, es un punto de contacto con la rueda que tenemos aquí. Y al colocarse la fuerza P va a tender a
el levantarse el extremo A debido a que está apoyado como palanca en punto donde se encuentra la normal. Y vean que no estoy considerando el peso porque no nos dan el valor de la masa. Entonces, bajo estas condiciones N y P, inmediatamente va a tender a levantarse ese extremo de A. No se levanta porque hay algo que se le impide, una fuerza hacia abajo que no es otra cosa que el perno que se encuentra en el punto A, que le permite pivotear. Ok, ya tenemos esas fuerzas. Cuando aplico la carga P, esta se desplaza con respecto al punto A un ángulo muy pequeño, ¿verdad? Que permite que se generen ahora, debido a esa presión, nuestra rueda está girando en sentido antihorario, ¿verdad? Acá está. Bueno, les voy a decir sentido antihorario. Entonces va a moverse así, ¿verdad? Entonces va a haber una reacción mu kn hacia la izquierda. Esto, como lo contemplamos, pues tengo nuestro disco, luego mi barra, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta barra, ya tengo el peso, aquí hay una fuerza, P, entonces esta aplica esta fuerza P, que ahora la vamos a considerar constante. Entonces aquí va a haber una reacción que va a contrarrestar la reacción de estos dos, debido a que está apoyado en este punto. Esa va a provocar o tendencia a rotar en el sentido. Entonces el lado derecho, nuestro disco en el lado derecho, perdón, en la parte de abajo, no, en la parte izquierda, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner, si no, ya estoy confundiendo este. Como este está girando, yo puedo considerar que al girar esta superficie, aunque esté pulida, tiene rugosidades, ¿no? La superficie. Si yo pongo aquí la rugosidad y en la parte de arriba la rugosidad de la palanca o de la sección que tiene pasta aquí, ¿verdad? Al estar girando de esta forma generaría una fuerza de esta forma. Entonces, para que pueda avanzar, las rugosidades de la palanca de arriba, ¿verdad? Con la palanca de arriba van a chocar. Entre más rugosa va a haber más picos. Entonces esto no se lo permite, que es parte de mi engrane, va a representar esta fuerza externa, ¿verdad? Aquí la tenemos. Eso está aquí. Entonces, de esta forma, pues tendríamos esta fuerza que va hacia la izquierda. ¿Verdad? Y si yo lo hago así, entonces tendríamos que en la cresta en la parte de arriba, esta ejerce una fuerza así. Entonces lo que ejerce la cresta de arriba es una fuerza hacia la izquierda. En su debido momento en el disco va a cambiar. Entonces tiene una fuerza a la izquierda, que es mu kn.
Si ya tengo estos valores, entonces tomo aumentos con respecto a un punto en el cual elimine la cantidad mayor de incógnitas. Estas dos incógnitas no me interesan, por lo cual pivoteo en A. Y entonces tengo la normal multiplicado por punto 20 en metros, ¿verdad? Me va a dar el momento generado en este punto. Esta, ¿verdad? Esta fuerza de fricción pasa por el punto A, ¿verdad? Y no genera momentos la fuerza de fricción. Pero sí la fuerza P por una distancia de 60 centímetros, que es punto 3P, sería un momento antioradio. Esto da como resultado un equilibrio, ¿verdad? Todas estas fuerzas están en equilibrio, es un diagrama estático, de estática. Entonces, el espejo P me queda en función de N. El análisis dinámico o de movimiento, aquí tenemos nuestra palanca, que ahora representada en el efecto en el disco, la tenemos aquí a la palanca representada. Vean como la normal es contraria y la fuerza de fricción es así. Está totalmente invertida esta zona, ¿no? Ahora es el efecto de la palanca sobre el disco. Entonces esta normal está ejerciendo carga sobre el disco. Y la fuerza de fricción, si aquí giraba antihorario, ahora lo que se está viendo no es esta fuerza aquí, sino ahora lo que siente el diente, que sería una reacción contraria. Por eso es que la tenemos así. Estas dos en conjunto representan la acción de la palanca, pero ocurre de la siguiente forma. Primero tenemos peso de nuestra polea, esta reacciona, ¿verdad? Y cargamos la palanca, carga más. En esta zona va a cargar más. Y la fuerza de fricción que ya expliqué cómo se genera. Esto va a provocar, como es una rotación en el centro G, esta rotación centroidal, y esto va a ser igual a un par de delta I testada por alfa. Si hago la suma de momentos con respecto de G es igual a I por alfa, ¿verdad? Me dice que la normal, por su línea de acción, no genera momento ni las reacciones en Gx o Gy. Entonces, nada más va a generar momento la fuerza F y del lado derecho que era pasada del lado izquierdo, que ahora, ¿verdad?, se considera en la ecuación. Tendríamos únicamente, como les decía, es mu k por n, ahora por r, es igual a I por alfa. Entonces, tendríamos esta fuerza multiplicada por el radio, es igual al efecto I alfa, I teta alfa, y testada alfa que tenemos, ¿verdad? Es el efecto que generó. Entonces la suma de momentos con respecto al eje de las fuerzas externas es igual a I testada alfa. Esta es la única fuerza, mu Sn por el radio R, por nuestro radio R, ¿no? Sabemos que momentos de inercia de un disco es un medio m cuadrada, eso se toma de tablas, ¿no? Es igual a 3 medios de 100, a un medio, perdón, de 100 por 0.2 al cuadrado. Eso es un valor de 2 kilogramos metro cuadrado el momento de inercia. La normal se despeja ahora sí, es igual a I por alfa sobre mu k por R. Si sustituimos valores, nos da un valor de 74.66 newtons. Luego entonces la carga P es 0.2 newtons sobre 6.6, que da un valor de la carga de 58.22 newtons para tener esas condiciones cinemáticas que nos muestran.
Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Creo que no, prof. No, ok. Entonces, esos son los dos problemas. Recuerden que